se me hace que es, te digo, no te encapsulas solamente en una sola, ¿no? Pienso que somos un todo, somos emociones, somos fisiológicamente hablando, pues también, ¿no? Te digo, si tienes un cólico, no puedes arrojar totalmente, o decir estoy totalmente bien, ¿no? Tu ánimo también se viene o se ve modificado en ese momento, ¿no? Entonces yo creo bueno, para mí el humanismo es como muy fuerte. ¿Nos podría comentar ahora eh, qué es o cuál es la situación o la experiencia que la ha marcado como psicóloga clínica en sus años de experiencia trabajando, por ejemplo, en la penitenciaría o en el centro? Creo que a mí lo que me ayudó o me abrió mucho pues el panorama fue hacer el trabajo en el hospital psiquiátrico, porque fue observar y aprender desde la entrevista, que no era ya como la teoría te lo pone, ¿no? Como así como el lado bonito, vamos a decirlo así, de que te lo pueden plantear teóricamente. Ya era una realidad el hecho de ver a una persona con un padecimiento o con una alteración, el hecho de observar sus movimientos, su habla, su compostura, todo, es te cambia el panorama. Y yo creo que el hecho de trabajar ahí un tiempo cambia mucho la perspectiva. Trabajar eh, de, con el reclusorio, con los internos, pues es una situación diferente, porque hablamos de personas, bueno, entre comillas, que pues, sanas, ¿no? Pero bueno, ahí era un conflicto en el hecho de tener, pues estar presos de su libertad, ¿no? Entonces, trabajar ahí para mí fue, la verdad, hubieron experiencias muy, ¿cómo te digo? Como, como de todo. Saber que hay personas que llegan a tocar un fondo porque se dan cuenta que el hecho de haber delinquido o de haber ocasionado algo, había gente que era homicidio culposo, que jamás habían imaginado que podían ocasionar ellos pues una muerte, y llegar ahí le cambiaba todo el mundo, ¿no? Entonces habían para mí trabajar ahí fue, vaya, de una experiencia muy llenadora. Y el hecho de trabajar con personas que después te reconocieran o te dijeran gracias por escucharme, porque habían situaciones críticas a veces, ¿no? Pacientes que se ponían, o internos que entraban en crisis. Trabajar con mujeres que venían a veces, estaban por delitos federales porque les pagaban 500 pesos por llevar droga, y llegaban a un medio totalmente diferente, porque eran gente de pueblo, ¿no? De comunidades. Ese hecho de cambiar en un ratito su vida, trabajar con ellas y ver cómo los encontrabas y los cambios que tenían, era muy satisfactorio. Para mí esas experiencias fueron experiencias muy satisfactorias, el hecho de poder, no quiero utilizar la palabra ayudarles, pero sí el hecho de estar ahí y de ser parte de ese proceso adaptativo que ellas tenían que llevar. Creo que eso fue para mí algo que fue muy reconfortante. Ya que nos comenta este punto, ¿nos podría hablar ahora de qué disciplinas
otras ciencias se apoyan o se apoyó usted durante su periodo como psicóloga clínica para llevar este proceso? No sé si te entiendo, pero el trabajo con otros compañeros, por ejemplo, trabajar con la trabajadora social de la mano, trabajar con, pues más que ese acercamiento que teníamos nosotros de trabajar con trabajo social, con el abogado en este caso, ¿no? Era muy bueno porque a veces el hecho de que se hacían reuniones de consejo técnico se llaman, ¿no? Pues entrábamos todos, entonces llevaban los expedientes, entonces el abogado opinaba y el trabajo social opinaba y el que estaba, ahí había otra área, y luego psicología, cada uno aportaba y decía, bueno, es que desde aquí yo lo veo, ¿no? Jurídicamente su caso va así, ¿no? Y ellos se basaban por un expediente. Entonces tú o el psicólogo también tenía acceso a ese expediente, podía leer y decía, pero entonces nosotros con la entrevista, con lo que arrojaban su batería de pruebas y sobre todo con el seguimiento que llevábamos, decías, no, es que puede ser que sí, crudamente lo dice, en el jurídico decían tal y tal y tal cosa había pasado, ¿no? Pero tú decías, sí, pero se presentó bajo estas circunstancias, por este momento, por esta situación, y entonces Trabajo Social también daba su opinión, y entonces armábamos algo que era favorable, o lo más favorable para el paciente, si es que era el caso, ¿no? Y viceversa, a veces jurídicamente estaban como tal vez inclinándose para poder sacar, pero alguien que era culpable, entonces tú decías, no, porque aquí sus pruebas arrojó tal cosa, pero también la entrevista esto, por eso te decía yo, las pruebas sí son una herramienta, pero el hecho de entrevistar y que tú veas al paciente, que veas pues ahora sí que todos sus movimientos, y lo que te dice, te van a dar a ti el hecho de armar bien algo y decir, no, no está apto para salir. Ok, entonces diría que se complementarían las diferentes áreas con la psicología y ya para arrojar el mejor resultado o situación para el paciente. Sí, definitivamente. Y yo creo que eso es en todo. Ok. Pasando a otro tema, en la psicología clínica, ¿cómo lo consideraría de forma en oportunidad laboral y económica? Bueno, pues yo creo que en la actualidad, fíjate que estamos más abiertos al hecho, y ya no está tan vetado, yo recuerdo que cuando yo empecé a estudiar, se utilizaba mucho esto de ir al psicólogo, no, pues si no estoy loco, ¿no? Y yo creo que en la actualidad ya no es tanta esa, ya no, ya eso ya quedó a un lado, y eso es bien favorable, es muy positivo, porque ya estamos abiertos a poder ver como una herramienta, como algo que va a ser favorable a tu persona y a tu desempeño, el hecho de ir a terapia, ¿no? Y independientemente de qué tipo de terapia o qué enfoque lleven, ¿no? Ahí lo decides tú, finalmente, ¿no? Tú como paciente, ¿no? Entonces, yo creo que eso es positivo económicamente, porque también ahorita hay más auge, ¿no? Más apertura, te digo, yo creo que sí hay más campo laboral también. Perfecto. Para ir cerrando ya, ¿nos podría comentar qué consejo les diría a las personas que se quieren enfocar en la psicología clínica? Te voy a decir algo. Cuando yo empezamos a estudiar psicología, casi entrando a la carrera, nos dijo una profesora, váyanse y entrevisten a psicólogos, ¿no? Y fuimos y entrevistamos, ¿no? Entonces,
Yo recuerdo mucho a una psicóloga que entrevistamos y nos dijo, así vayan en el último semestre de la carrera y si ustedes ven que no es lo suyo, sálganse, porque van a trabajar con humanos, ¿no? Y a veces minimizamos el hecho de, de, de estas palabras, pero no es la verdad. La verdad es que trabajas con, y en algún momento tienes la responsabilidad, tal vez no de la vida, pero sí de un buen manejo con la persona que está ahí, porque es un ser humano también. Entonces, eh, se me fue la pregunta que me hiciste, no sé por qué te empecé a decir esto, pero recapitulemos. ¿Qué consejo les daría a las personas que quieren estudiar o quieren especializarse en la psicología clínica? Que trabajes lo más honesto y cuando no puedas y te des cuenta que tienes una limitante, que no puedes, porque a veces esto de la... yo creo que en todo se van a dar cuenta ustedes que hay la transferencia y la contratransferencia son una realidad en terapia, y entonces si algo se mueve en ti de lo que estás trabajando con la persona, canalízala con alguien más y no quieras a fuerza querer sacarlo, porque a veces el hecho de hacer eso genera otra situación. Entonces creo que el ser honestos contigo y con el paciente es lo mejor que puedes hacer. Y repíteme otra vez la pregunta para cerrarla bien. Okay. Un consejo para las personas que buscan especializarse en clínica. Cuando tú ya, te decía yo esto de la transferencia y contratransferencia, porque a veces nos aferramos y queremos sacar a fuerza algo que tú mismo a veces tenemos que reconocer nuestras limitantes, ¿no? Entonces lo que yo puedo aconsejarles en ese sentido es, a veces es sano decir no puedo, pero aquí está mi compañero y te canalizo. Hay pacientes a los que no te genera ningún conflicto y tú lo sacas rápido, ¿no? O sea, no es que lo saques rápido, o sea, puedes hacer un buen manejo, ¿no? Y ves su progreso y ves sus avances, y entonces eso denota que estás trabajando bien. Pero cuando tú no ves avances o cuando tú ves que hay algo ahí que choca con el paciente, canalízalo. Creo que es lo mejor, lo más sano para ti y para la otra persona. Y también ahí entra esta parte, ¿no? De que nosotros también tenemos que estar vigilados, o que creo que somos el ejemplo de utilizar la terapia. Sí. Porque a veces creemos que no la necesitamos, y claro que la necesitas, y más cuando trabajas con personas, porque ellos vienen y te depositan en ti muchas cosas, y a veces esas cosas tú tienes que ir y sacarlas con alguien más para que no te quedes cargando mucho tiempo. Les voy a platicar algo que a mí me pasó. Yo cuando empecé a trabajar, trabajé fines de semana, entonces salió un paciente y entraba otro, y así, ¿no? Porque nos daban una carga de trabajo, así, 10 pacientes tienes que verlos, ¿no? Entonces, yo empecé así, y llegó un momento en el que yo un día dije, es que la verdad tuve una crisis, y entonces un médico se dio cuenta y me llamó y me dijo, no, bájele y vayas a terapia, pues, ¿no? Y lo hice, y la verdad es que eso, no te das cuenta en qué momento, hasta que tal vez alguien más de afuera te lo haga ver, pero sí es importante hacer caso. A veces quieres, no es que, voy a utilizar tal vez una palabra, a veces quieres creer que sí puedes, y no reconoces que tenemos una limitante.
como dicen, todos queremos ser chingones, pero hay momentos, cuando ya no puedes, tienes que decir, no puedo ya. Entonces, es eso. Ok, pues muchísimas gracias por contestar estas preguntas que le hicimos. Nos ayuda mucho en nuestra formación como psicólogos y en esta área que al menos muchos de mis compañeros y yo nos queremos especializar. Entonces, nos va a servir mucho y de nuevo muchas gracias por su tiempo, por su atención y por sus respuestas. Pues gracias a ustedes y bueno, ojalá les pueda servir lo que les comento, ¿no? Es parte de lo que yo viví. Y pues bueno, estoy aquí para compartir. Gracias.